Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente quedó de pie en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenían tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Eso significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. En cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio muy extraño porque es de las pocas veces que Jesús nos da una parábola y a la vez nos la explica. Y es extraño por todo lo que va diciendo, y eso que es una parábola más que famosa. Empieza también de forma extraña. Dice: Jesús salió de casa. Estamos en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, se supone que es lo que llama su casa en este momento. Y se sienta junto al mar, el mar que es el lago de Galilea, el mar de Galilea o Tiberíades. Y dice que acude a tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sienta otra vez en la barca y la gente se queda de pie en la orilla. Bueno, eso es muy curioso porque incluso litúrgicamente tiene un sentido. En el aspecto litúrgico antiguo quiere decir en la época de Jesús, en las sinagogas, cuando se predicaba, el predicador predicaba sentado. Es curioso, diría yo, ¿por qué los curas hoy lo hacen de pie? Porque nosotros no tenemos la autoridad de Cristo. Cristo es la autoridad. Él sienta cátedra. Sentar cátedra es sentarse en la silla. Quiere decir eso, la cátedra es la silla, es sentarse. El catedrático es el que enseña sentado.
Enseñar sentado no es lo de menos, pero el nombre quiere decir eso. El que enseña sentado, el que tiene la silla del que enseña. Y eso viene de esta mentalidad antiquísima. Jesús se sienta porque sienta cátedra, porque Él es la palabra. A Él hay que escuchar. Es muy curioso que en la Iglesia, si viniese ahora el obispo aquí y hiciera la homilía, él la haría sentado. Puede hacerla de pie, pero lo lógico es que el obispo se sienta, porque él es el apóstol que representa a Cristo aquí de una forma especial. Mientras que el sacerdote no. El sacerdote es el colaborador del obispo. El obispo sienta cátedra. El sacerdote solo ha de explicar lo que dice la palabra, no ha de poner nada de propio, y es solo el que colabora con el obispo. El pastor propio de aquí es el obispo, no el párroco, ni el vicario, ni el sacerdote que esté viniendo por cualquier cosa. Por eso el sacerdote de pie, la palabra del obispo, como cabeza visible de la comunidad en nombre de Cristo, sentado como Cristo. Son tonterías a veces, pero que nos pueden hacer pensar también. Y dice que empieza a hablar de muchas cosas en parábolas. Y hace esta parábola del sembrador, el sembrador que siembra, Dios es el sembrador, la semilla es Cristo mismo, que ha de entrar en el corazón, la tierra somos nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Bien. Y así hay todos estos problemas. Uno que cae en terreno pedregoso, otro que cae entre abrojos, el otro que cae en tierra buena, el otro que cae al borde del camino. 4 tipos de tierra. 4 resultados. Solo uno, cuando es en tierra buena, dará fruto. Y como sabéis, es curioso que diga uno da 100, otro 60, otro 30 de fruto. Y eso pasa con el trigo, aunque ahora el trigo está muy estudiado supergenéticamente, pero cuando no había estos superestudios, pues habían granos de trigo que daban más cosecha, otros menos, pero siendo de los mismos tipos. Y eso lo hace el Señor expresamente, de hablarnos de uno de 100 y uno 60 y otro 30. Porque aquí no pide que los cristianos tengamos que dar todos el mismo fruto, no, cada uno el suyo según su capacidad. Y hay gente que tiene enormes capacidades y puede dar muchísimo fruto, 100, otros que tienen capacidades más medias y pueden dar 60. Y otros que tendrán menos capacidades, pero darán 30, darán según su capacidad, pero están al mismo nivel. El de 100 que el de 30 da frutos, el fruto del Espíritu, se ha dejado llevar por Cristo, ha dado fruto aquella palabra que Dios, Cristo, que se puso en el corazón de cada uno de nosotros, primero por su palabra, después por los sacramentos, por el bautizo, por la confirmación, que fue creciendo con esa lluvia fina que es toda la vida cristiana y todos los sacramentos recibidos y toda la palabra de Dios que hemos ido recibiendo día a día hasta el momento. Bien, acaba esta parábola. Y entonces vienen los discípulos. ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas a la gente en parábolas? Es que no lo van a entender. Esto es muy curioso porque durante muchos años muchos curas, y esto me llegaba a mí en la catequesis de niño, y era de las cosas en las que no estaba de acuerdo para nada con los catequistas, que decían que las parábolas eran fáciles. Y yo decía, pero si no se entienden las parábolas. Y es que es verdad, no se entienden las parábolas. Son fáciles de apariencia, porque hablan de cosas muy sencillas. Hablan de la experiencia de un pueblo en tiempo de agricultores y ganaderos, y habla de sus experiencias, las ovejas, las cabras, esas cosas, lo que tenían en aquel momento, la tierra, los sembrados.
Aparentemente el lenguaje muy sencillo, pero cuando rascas no es tan sencillo ni mucho menos. Tanto es así que le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y aquí hemos de estar muy atentos a la respuesta de Jesús, porque no es una respuesta al estilo occidental. Cuando nosotros hacemos una pregunta de este tipo, ¿por qué? Pedimos que se nos dé un porqué razonado de todos los casos. Y aquí Jesús está hablando de un caso particular, no de todos los casos. Está hablando del gran problema de todos aquellos, sobre todo los fariseos, escribas, maestros de la ley, que se creen sabios, inteligentes y buena gente y que son un desastre y que no quieren aceptar a Cristo como lo que es, el Hijo de Dios, y rechazan a Cristo. Las parábolas están para que todos los que rechazan a Cristo no entiendan nada, porque las parábolas hablan de Cristo y ellos solo entienden lo que oyen, lo que creen oír. Por eso nos dice muy claramente el texto: miraréis pero no veréis, oiréis pero no entenderéis. No sois capaces. ¿Por qué? Porque rechazáis la base. Esto pasa como el 90% de nuestra población, que está vacunada contra Cristo, vacunada contra la Iglesia, porque ya les han metido en la cabeza que todo lo que suene a Cristo e Iglesia es pura ideología. Y todos los que son Iglesia y cristianos son mala gente, o como mínimo engañados. O son mala gente o están engañados. La buena gente de hoy es toda esa gente que no cree en nada, pero que ayuda a todo el mundo y que es tan solidaria y es tan buena. No sé dónde está esa gente tan buena y solidaria, porque cuando rascas no está, pero ellos se creen buenos y solidarios y que pueden juzgar y condenar a todo el mundo. Y solo hay uno que será juez, y es Cristo, Rey y Juez del universo. Y a Él nos tendremos que enfrentar todos. Por eso el que se pone por encima de Cristo no entiende ninguna parábola. Esto es muy curioso, ver cómo tantos ateos y agnósticos se han dedicado a estudiar el Evangelio en los últimos 50 años y han aprendido incluso griego para poderlo leer bien. Y ves cómo lo leen y no entienden nada, entienden las palabras, pero lo que Cristo está enseñando se les queda a oscuras. Y lo que es peor, a cuántos curas también se les queda a oscuras. Por eso hemos de ser prudentes y ponernos en el lugar de lo que Dios quiere. Y eso exige esa comunión en la fe. Es desde la fe que se entienden estas parábolas. Esta parábola, que es clarísima, la hemos ido explicando ya desde el principio. La palabra de Dios, Dios mismo que nos da a Jesucristo. Este Jesucristo que es la semilla que ha de entrar en cada uno de nosotros y ha de dar fruto. Es Cristo el que ha de vivir en nosotros. San Pablo eso lo explicará perfectamente 1000 veces, entendiendo el Evangelio mejor que nadie. La semilla Cristo se nos da y el problema está, ¿qué hacemos nosotros con esa semilla? Y dice, algunos son estos que no entienden, estos que están al borde del camino, que la fe real, Cristo, no les importa para nada. Lo oyen y como oyen se va, no hacen ni caso, no les interesa, lo consideran de gente rara. Eso no tiene ninguna importancia, eso es de chismosos, de gente rara. El segundo es aquel que dice aquí, tierra poco profunda. Son todos aquellos que han recibido la fe y la han acogido, y a veces con alegría, pero enseguida se seca cuando vienen las primeras persecuciones. ¿Cuál es la primera persecución en la Iglesia? La primera persecución es la de los padres de los niños de primera comunión,
cuando matan la fe de sus hijos, cuando el día después de haber hecho la primera comunión les dicen: todo eso que te han dicho son pamplinas, y has ido una vez a la iglesia, será tu primera y última comunión, a partir de ahora eres ateo como yo. En ese momento, estos padres han matado la fe de sus hijos, cuando han hecho esto. Y por desgracia son, bueno, ahora menos porque ya no hacen la primera comunión casi nadie, pero en una generación han sido la mayoría de los que hacían las primeras comuniones. Es aquello de: ay de los que escandalice a uno de estos mis pequeños, más les valdría colgarles al cuello una rueda de molino y tirarlos al mar, dice el Evangelio, no lo digo yo. Y está hablando de estos que escandalizan a los más pequeños, sacándoles la fe. Y esto no me lo invento, esto nos lo han dicho tantos y tantos niños después de 1 año o 2 de haber hecho la primera comunión. No, si mis padres ya me dijeron después de hacer la comunión que todo esto era una mentira, que no. Dices, vamos bien. No todos los padres, ni mucho menos. La gente católica y buena faltaría más, que lo hagan y lo hagan bien. Pero muchas veces hacen sufrir la gente que viene solo para hacerse ver, para seguir una tradición, pero una tradición vacía de Cristo. Esos que tanto ataca el Evangelio, seguís las tradiciones y os olvidáis de Dios. Después viene ese otro tipo, el que cae entre abrojos. ¿Qué son estos abrojos? Lo explica perfectamente el Evangelio. Estos cristianos que son cristianos, que practican, pero que lo que son el afán de las riquezas o los problemas de la vida, el querer subir, el querer vivir en el mundo pero siendo cristianos, el creerse todas las demás ideologías que le van entrando y no se dan cuenta, el dejar a Dios para el domingo, sí, y alguna oracioncita también, pero que lo importante es el mundo y sus riquezas y aquello que les entra por los ojos y el bienestar económico y no sé cuántas cosas más, hace que no den ningún fruto. Su fe se vaya ahogando. Todavía son católicos y practicantes, pero con una fe casi ahogada. Y hay que revitalizar esa fe para poder llegar a dar fruto, porque eso se queda encogido, la planta encogida no da ningún fruto. Y después está la tierra buena, la que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros, aquellos que habiéndole recibido podamos dar fruto. Y el fruto es la fe, la esperanza y la caridad y todas las obras de misericordia para el bien nuestro y de toda la humanidad.